Lo que estás a punto de escuchar es el eco íntimo de una crisis que amenaza a la mitad de los hogares en el mundo. Es la historia de Marco y Elara, una pareja al borde de la destrucción, y del secreto explosivo que Marco guardaba. Prepárate para el shock de una infidelidad oculta durante años, una confrontación sacrificial en el confesionario, y la demoledora prueba de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento capaz de sostener el amor. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por Marco, me obliga a compartir su odisea, la confesión que salvó a una familia al borde del divorcio. Si sientes que tu matrimonio es una prisión de silencio y que la verdad es demasiado costosa para ser dicha, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para desmantelar la mentira y reconstruir un amor que creías perdido para siempre. El aire en el pequeño apartamento de Marco y Elara era denso y estaba cargado de cortesía. Era la peor clase de tensión, la distancia silenciosa que precede a la explosión final. Marco, un hombre de 40 años, con el rostro desgastado por la preocupación, y Elara, una mujer cuya belleza se había endurecido en una máscara de resentimiento silencioso, llevaban 6 meses viviendo bajo el mismo techo como perfectos desconocidos. La fecha límite había sido fijada. El próximo lunes se reunirían con sus abogados para firmar los papeles del divorcio. La casa, antes un santuario de risas y promesas, era ahora un escenario de batallas por la custodia de sus dos hijos pequeños, Daniel y Lucía. La causa visible de la crisis era la indiferencia de Marco y la obsesión de Elara por el trabajo, pero la raíz venenosa estaba enterrada profundamente en el pasado de Marco. Un error cometido 10 años atrás, una infidelidad breve, estúpida y fugaz durante un viaje de negocios. Había sido un pecado de la carne, no del corazón, pero Marco había escogido la cobardía del silencio en lugar del dolor de la verdad. Había enterrado el secreto, convencido de que así protegía a su familia. Pero la mentira era un veneno radiactivo que, aunque invisible, corroía la confianza y la intimidad. El ara lo sentía en el aire, en el tacto frío de Marco, en la distancia de su mirada, pero no podía nombrar al enemigo. La última noche de la vida familiar, la tensión se volvió insoportable. Marco miró a sus hijos durmiendo y sintió la punzada del pánico. Al perder a Elara, no solo perdería a su esposa, sino la vida que Lázaro había construido sobre esa mentira. Tomó las llaves y salió, sin saber a dónde ir, impulsado por una urgencia que no entendía. Terminó frente a la parroquia del Santo Sacrificio. No era un hombre de fe intensa. La religión era un puerto al que acudía solo en las tormentas. La iglesia estaba oscura, excepto por el pequeño foco de luz sobre el confesionario. Marco se dirigió hacia allí, no para buscar absolución, sino para desahogar su miseria en el oído de un extraño. El sacerdote, un hombre joven llamado Padre David, escuchó el inicio torpe de Marco. Marco comenzó a hablar de la falta de comunicación, de las finanzas y del estrés laboral, las ramas secas que cubrían la verdadera raíz. El Padre David lo interrumpió con una voz clara y penetrante, sin juzgar, pero con una precisión aterradora. Marco, hijo, lo que me cuentas son los síntomas de la enfermedad, no la enfermedad misma. Me hablas de los árboles que se caen, pero yo te pregunto, ¿cuál es la oruga que ha estado comiendo la raíz de tu matrimonio durante 10 años? El silencio es la prueba de que hay una mentira que tú consideras más importante que la persona que juraste amar. Dime esa verdad, Marco. Es tu última noche antes de la firma. ¿Qué pecado es tan grande que te costará a tu familia? La voz del sacerdote era como un bisturí cortando la carne de la cobardía de Marco. Marco se derrumbó en el reclinatorio, las lágrimas brotando en un torrente que había reprimido durante una década. Padre, yo la traicioné, hace 10 años. Fue una sola vez, en un viaje, pero nunca se lo dije a Elara. Nunca se lo he dicho a nadie. Yo creí que la protegía, pero la mentira se convirtió en mi prisión. Y ahora estoy a punto de perderlo todo por el fantasma de mi error. Elías sollozó. La amo, padre, la amo más que a mi vida. Pero ¿cómo puedo decirle ahora? Destruiré su fe en mí, destruiré a mi familia. La verdad es más destructiva que el silencio, ¿no es así? El padre David guardó silencio. Cuando habló, su voz era un susurro poderoso. La verdad, Marco, es el único cimiento sobre el cual Cristo puede construir la resurrección de tu matrimonio. La mentira es un ladrillo de barro que se derrumba en cuanto lo tocas. La verdad es piedra. El costo es alto, pero el precio del silencio es la pérdida de tu alma.
Tu penitencia no será rezar. Tu penitencia es la vulnerabilidad radical. Vas a hacer algo que jamás hiciste. Vas a confesar no solo a Dios, sino a Elara. Y lo harás de una manera que te hará sentir el dolor que le causaste, pero que le mostrará el valor que le das. El padre David le dio una instrucción inusual. Mañana al amanecer, antes de que ella despierte, vas a hacer esto. Vas a escribirle una carta que contenga la verdad, desde el principio hasta el final. No mientas, no te defiendas, no uses excusas, solo la verdad, y vas a poner esa carta junto a la Biblia en el altar de vuestra casa. Luego, vas a desaparecer, vas a ir a la catedral y vas a esperar mi llamada, y rezarás, y esperarás el veredicto. Marco, sintiéndose vaciado y extrañamente ligero, aceptó la penitencia. Marco regresó a casa. La casa estaba silenciosa. Se sentó en el escritorio de la cocina, y mientras el cielo se teñía de gris, comenzó a escribir. La pluma se movía como si estuviera grabando su alma en el papel. Escribió la verdad brutal de su infidelidad, la cobardía de su silencio y la agonía de su culpa. Firmó la carta y sintió que acababa de entregar su vida a la guillotina. Siguiendo las instrucciones del sacerdote, tomó la Biblia familiar, que no se había abierto en años, la colocó sobre la mesa de la cocina y puso la carta sellada a su lado. La ubicación era simbólica, la verdad expuesta sobre la base de su fe. Luego besó a sus hijos durmientes y se fue a la catedral, sintiéndose un fantasma. Elara se despertó al amanecer. El silencio de Marco era tan palpable que ella supo que se había ido. Se dirigió a la cocina a preparar café, y allí, en la mesa de mármol frío, vio la Biblia y la carta. Su corazón dio un vuelco. Elara tomó la carta, sintiendo el peso de la historia que contenía. Su nombre estaba escrito en la letra familiar de Marco, pero la caligrafía era la de un hombre roto. Abrió la carta y comenzó a leer. Cada palabra era un puñal, atravesando la coraza que había construido durante 20 años. La lectura fue un tormento, una catarsis violenta que la hizo caer de rodillas. El enemigo que había sentido, pero no podía nombrar, finalmente tenía rostro. La infidelidad, la mentira. Elara lloró, no solo por la traición, sino por los 10 años que había vivido en la oscuridad. Pero a medida que el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las lágrimas que caían sobre la página, Elara leyó el final de la carta, la confesión de la cobardía, la admisión de que había sacrificado su matrimonio por su propio ego. El sacrificio de Marco era total, no había excusas, solo la verdad desnuda. La vulnerabilidad de Marco fue tan extrema que desarmó por completo el resentimiento de Elara. Ella vio, no al traidor, sino al hombre que finalmente había encontrado el coraje para morir a su propia mentira, incluso si eso significaba perderla. Elara se levantó y por un impulso ciego tomó la Biblia. La abrió al azar, y sus ojos se posaron en un pasaje de Lucas. El que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que a sí mismo se humilla será engrandecido. La decisión no fue fácil. La traición dolía, pero la honestidad sacrificial de Marco le dio la clave. Elara entendió que si Marco había estado dispuesto a sacrificar su vida y su reputación por esa verdad, entonces el matrimonio merecía una oportunidad de renacer sobre ese nuevo cimiento. Elara llamó al padre David. Marco está en la catedral. Dile que no firme los papeles. Dile que lo espero en la iglesia, a los pies del crucifijo, y que el veredicto se lo daremos a Dios. Marco, sentado en la catedral en un banco vacío, recibió la llamada. El padre David le transmitió el mensaje. Marco sintió que el mundo regresaba a su cuerpo. No era el perdón automático, era una segunda oportunidad sacrificial. Marco regresó a la parroquia, la misma donde había confesado su pecado. Elara lo esperaba de pie frente al altar, donde había un crucifijo grande y de madera antigua. No se abrazaron, no hubo gritos, solo silencio y dolor compartido. Elara miró a Marco con los ojos rojos, pero la voz firme. Me has destrozado, Marco, pero también me has dado el único regalo que necesitaba, la verdad. Quiero que sepas algo. Tú no has sido el único con secretos. Mi obsesión por el trabajo no era por ambición, sino por terror. Yo gasté miles de dólares en consultas psicológicas por mi culpa irracional de no haber estado con Lucía en el momento de su muerte. Yo también me encerré en una mentira. Estábamos los dos solos en el mismo infierno, cada uno en su burbuja de pecado y vergüenza. La revelación de Elara era la prueba final. Ambos habían traicionado el matrimonio con mentiras, aunque de diferente naturaleza.
Se miraron no como marido y mujer distanciados, sino como dos almas heridas, finalmente desnudas ante el otro. Marco se acercó a ella. Ahora, sobre este altar, dijo Marco, te pido perdón, no solo por el error, sino por los 10 años de cobardía que te robaron la verdad. ¿Podemos construir de nuevo el ara? El ara tomó la mano de Marco y juntos se arrodillaron frente al crucifijo, que ahora les parecía un símbolo de vulnerabilidad, no de castigo. Sí, Marco. Empecemos desde el día de hoy sobre esta roca de la verdad. Nuestra penitencia no será el divorcio, sino la reparación diaria. El padre David, que observaba desde la sacristía, no intervino. La confesión final, la verdadera, no fue para él, fue de un cónyuge al otro, ante Dios. Marco y Elara regresaron a casa. El apartamento no se sintió más grande, pero el aire estaba limpio. Las viejas reglas de cortesía se habían ido, reemplazadas por la honestidad brutal y amorosa. El matrimonio no fue curado instantáneamente. La sanación fue lenta, dolorosa, pero sobre un cimiento que por fin era de piedra. Marco nunca volvió a la misa solo para buscar refugio. Regresó con el corazón abierto, sabiendo que el sacrificio lo había salvado, no de las consecuencias, sino del infierno de su propio silencio. La historia de Marco y Elara nos enseña una lección demoledora que toca el corazón de todo compromiso. No se puede construir un matrimonio sobre la arena del miedo. Marco creyó que su silencio era amor, pero era egoísmo. Elara creía que su trabajo era indispensable, pero era una huida. La confesión eucarística, cuando se hace con verdadera intención, siempre exige una confesión radical a la persona que más has dañado. ¿Cuál es el secreto, la oruga que está carcomiendo la raíz de tu relación? ¿Estás dispuesto a pagar el alto precio de la verdad para salvar lo que juraste amar? No esperes la firma del divorcio, busca la roca de la vulnerabilidad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da el coraje para hablar, te pido, comparte este video con alguien que sabes que está al borde del divorcio por un secreto. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome qué verdad te liberó del silencio. Que la roca de Cristo sostenga tu amor.